y especialmente al pueblo de Venezuela, a nuestros connacionales, estén donde estén. Muchos que hoy no están en nuestras fronteras, nuestros compatriotas. A nuestros hermanos de diputados de distinta ideología incluso, que hoy están aquí buscando soluciones al pueblo venezolano. Bienvenidos al espacio que le otorgó el voto popular. Siempre ha sido usted. Todos somos necesarios. Gritemos con brío, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y es una victoria para Venezuela haber consolidado la unión necesaria que permite que este Parlamento mantenga sus puertas abiertas. Y las mantiene gracias al sacrificio, hermano, de muchos de ustedes, de nuestros diputados. Sabemos lo que está pasando, que no es diferente a cualquier persona de nuestro país. Pero no podemos negar que tenemos deudas pendientes. No podemos negar que generamos expectativas muy altas a las expectativas que lo requiere el país. Y que por errores u omisiones no llenamos en su momento. ¿Tienen derecho, hermanos, a ser críticos? Claro que tienen derecho. Ustedes nos eligieron y nos dieron el voto de confianza. Tienen razones, claro, para reclamarnos. Estamos aquí para cumplir con ese mandato que nos dieron. Pero tampoco se puede negar que ha sido el trabajo de todos estos diputados el que nos permite decirle a esos mismos venezolanos hoy que nos exigen, a esos mismos venezolanos hoy que esperan mucho más de nosotros, que contra todo pronóstico, hoy se juramenta esta directiva de la Asamblea Nacional. Que nos manteníamos en pie como poder legítimo que origina la expresión y el voto popular. Y eso es una victoria para Venezuela. Una victoria que será completa. Una victoria que será feliz cuando logremos articular y fortalecer a todos los factores unitarios que adversamos al gobierno, que adversamos al régimen. Una victoria que será completa cuando cumplamos con ese anhelo y esa expectativa, en definitiva, del pueblo de Venezuela. Una victoria que nos necesita a todos, no importa si de izquierda o de derecha, de arriba o abajo, de oriente u occidente. A todos los que debemos articular y unir fuerzas para lograr ese anhelo. Este es un día de victoria en el contexto de un 2019 que comienza cargado de retos. En los últimos años, Nicolás Maduro y su gobierno desmantelaron el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es un invento de leguleyos, es un tema simplemente de la ley. El Estado de Derecho tiene origen en que cada venezolano puede defender su derecho, en que puede defender el derecho a la vida, al trabajo, a decidir. El hombre de Miraflores primero pretendió desconocer este Parlamento con cientos de sentencias con sus magistrados express. Después nos negó el derecho a los venezolanos de revocar su mandato, como dice nuestra Constitución. Por cierto, implementó de manera ilegítima, no teniendo ni siquiera el decoro de su padre político, con un referéndum, implementó una Asamblea Nacional Constituyente como uno de los más grandes atropellos a nuestra Carta Magna, uno de los más grandes atropellos a los derechos de todos los venezolanos y a la soberanía popular. Un ente que viola de forma masiva y sistemática los derechos de todos los venezolanos. Órgano, además, que ha perseguido, desterrado, inhabilitado, ordenado meter presos, haciendo de líderes de oposición, líderes sindicales, alcaldes, diputados,
miembros de la comunidad, de todas las comunidades, simplemente por pensar distinto. Sumemos además los más de 150 uniformados que han ido a la cárcel, a los que han desertado, a los que han pedido la baja. Ese desmantelamiento es la única respuesta de Nicolás Maduro. Ese desmantelamiento ocurre además, por cierto, ante un país que no ha doblegado su espíritu. Un país que no pudo, además, un gobierno que no quebró la moral de los presos políticos, como la de Leopoldo, como la de Ceballos, como la de Wilmer Azuaje, como la de Gilbert Caro, que está aquí hoy, presente el día de hoy. Un régimen que no pudo comprarnos a todos, que no pudo desaparecer a los partidos políticos que hoy estamos aquí presentes. Un régimen que no doblegó a la sociedad civil, que se mantiene firme, que se mantiene proponiendo, además. Un régimen que no pudo con una generación, que por cierto, no por la edad, sino porque nos labramos en el sacrificio duro de la noble causa por la libertad. No pudieron y no podrán. Frente a este desmantelamiento del Estado de Derecho, mis queridos miembros de la comunidad internacional, a quien de nuevo agradezco su presencia y reconocimiento a esta institución, es imposible poder llegar a la conclusión de que este régimen tenga un ápice de querer poder rectificar. Simplemente juegan con el tiempo de los venezolanos, simplemente juegan con medias verdades para hacer creer ver a sus acreedores y prestamistas que están buscando soluciones a la crisis, mientras que de manera desesperada, porque eso es desespero, se alían con grupos irregulares en la frontera para poder tener control de parte del territorio, que han cruzado sí a nuestras fronteras, violando nuestra soberanía. Si quisieran solución, como algunos hermanos afortunadamente hoy la quieren, ahí están las curules. Y han estado así durante un año o más. Por cierto, el espacio natural de diálogo de cualquier país es precisamente su parlamento. Natural. Ahí está, si quisieran una realidad de aproximación. Si quisieran solución real, ¿ocuparían esos espacios o no presionarían a sus diputados para que los ocuparan? Y más importante aún, mucho más importante aún, no negarían la grave crisis y la miseria a la que hoy está sometido el pueblo de Venezuela. No negarían la peor crisis que atravesamos en el momento más oscuro de nuestra historia de la República. Nos enfrentamos incluso a la existencia de la misma República en este momento ante lo que vamos a enfrentar. Con ese panorama arrancamos el año. Hermano, hermana, pueblo de Venezuela. Por cierto, y no sé cómo lo vivieron ustedes, y recordar cómo estamos acostumbrados a vivirlo, pero no fue un 31 de diciembre con fuegos artificiales. Música, sonido, festejos. Y recordemos, busquémoslo. Recuerden cómo lo celebraban hace 10 años, 5 incluso. ¿Qué familiares estaban con ustedes en la mesa? No fue un año de celebración, de sonido. Por el contrario, fue un momento de silencio. Un silencio además que nos recuerda a los hogares que no pudieron compartir con su familia, que se fueron sus hijos y nietos, o los hijos que no pudieron dar el abrazo de nuevo año a sus padres, porque se fueron para ver si le podían mandar platica, que ya no tienen. Son 3.300.000 venezolanos los que han cruzado la frontera buscando oportunidad, trabajo, libertad que este régimen le niega. Fue ese silencio
el que sufrieron 27.000 hogares venezolanos solamente el año pasado, cuando madres tuvieron que despedir a sus hijos producto de la inseguridad. Hoy las madres en Venezuela, y eso no es justo, eso no hace referencia a la paz. Hoy las madres en Venezuela despiden a sus hijos en el aeropuerto, en la frontera o peor, en el cementerio, y con ellos la esperanza de hacer justicia. Eso no es justo para este país. Este silencio es el del cuarto de Don Omar, de Geraldine, de Cecita, que no están con su familia y tampoco físicamente entre nosotros, de Miguel Castillo. Nos recuerda también ese silencio que fue estruendoso a los calabozos del Dejecín, de La Tumba, de Ramo Verde, del Helicoide, donde torturan a cientos de líderes políticos y militares, por cierto. El silencio de Óscar Pérez y su grupo, a quien asesinaron vilmente, cobardemente, cuando ya se había rendido. Este es el silencio que sufre esta Cámara cuando no podemos tener aquí a nuestro hermano Juan Requesens. Y yo te digo, hermano, yo hago tuya mis palabras. Yo también me niego a rendirme. Nosotros nos negamos a rendirnos. No nos vamos a rendir, pueblo de Venezuela. Cuenten con nosotros. Así de estruendoso es el silencio que quiere imponer el régimen a todo el que piensa distinto, a todo el que actúa para mejorar la vida de nuestra gente, como mi hermano Leopoldo López, Freddy Guevara, que debería estar aquí hoy, Julio Borges, nuestro presidente, David Molansky, Lester Toledo, Antonio Ledesma, Warner Jiménez, Carlos Vecchio, Gaby Arellano, Omar Lares, José Manuel Olivares, Ismael García, y voy a estar mucho tiempo dando nombres que este régimen ha perseguido simplemente por pensar distinto. Hoy sentimos su silencio, pero también lo acompañamos. Y uno de los más duros que hemos sentido, sin duda, por lo vil, fue un asesinato político. Fue la dureza con la que nos enteramos que lanzaron a nombre de Dios, además, de familia, concejal, simplemente por la cercanía con quien fuera presidente de la Asamblea Nacional. El silencio en la casa de Fernando Albán. Estamos con su familia y con todos los presos y asesinados injustamente por este régimen. Pero a cada uno que han callado, han excarcelado o encarcelado, asilado, perseguido, asesinado, aquí hay uno que toma su lugar. Aquí en la sociedad hay uno que toma su lugar y sigue la lucha por la noble causa, porque sí vale la pena. Claro que vale la pena, aunque duela en muchas ocasiones. Que por cierto, no es distinto al silencio que vive en la casa de Nelson Martínez. No es distinto. La dejaron morir también, estando preso. Queda claro algo: la revolución se come a los suyos, por lo que llaman ellos hoy, los que están hoy en Miraflores. Cuando les son incómodos, se los comen. Colaborar con el sistema no le garantiza nada a nadie. Maduro no le garantiza nada a nadie. Ni de persecución, ni de hambre, por cierto. Lo que sí garantiza, hermanos, lo que sí garantiza a los ciudadanos, a los venezolanos, el Estado de Derecho, es la democracia. Ellos han violado sistemáticamente, además,
Nosotros, los que estamos aquí presentes, los que luchamos día a día por restituir esa democracia, ese Estado de Derecho, sí queremos la protección de todos. Nosotros sí queremos la protección del pueblo de Venezuela, sin distingo, por cierto. Sin distingo, porque por eso son derechos humanos. Por eso es Estado de Derecho. Nosotros, los que hoy estamos aquí en la Casa de las Leyes, de la civilidad, de la República, queremos que el pueblo de Venezuela esté protegido, porque creemos en la vida, en las formas republicanas, en la paz, no la de los sepulcros, en la que genera el abrazo en familia, que generó ese silencio, por cierto, y es la que hoy no tenemos. Entonces, en medio de este silencio, hermanos, arrancamos este 2019 con el reto inédito. Ningún constituyentista pudo haber prevenido esto. Increíble. Un reto sin precedentes para nosotros como parlamentarios, para nosotros como sociedad. Con aquello, sí, nosotros vamos a asumir la responsabilidad y le hemos escuchado con fuerza. Reconocemos también los errores, pero esta es una responsabilidad de toda la sociedad venezolana. El recuperar el Estado de Derecho, el conducir el destino de esta nación, definitivamente, a recuperar el Estado de Derecho que protege, que garantiza, que debe respetarse y asumir sin duda la representación de ese pueblo, siendo esta Asamblea Nacional el único poder reconocido nacional e internacionalmente. Así que claro que vamos a asumir esa responsabilidad en la defensa y representación en todo espacio de este pueblo. Bueno, y esto no pasa aislado, además. Una crisis política no solo es política, pasa en medio de la peor crisis económica, de hiperinflación, de contracción de la economía, social, en la historia de nuestro país como vía republicana, y cuidado sin más. Una crisis que nos obliga a hablar claro y raspado. Estamos en dictadura, sin máscara, sin disimulo, sin filtros. Tenemos que reconocer que enfrentamos a un sistema opresor y más que opresor, miserable. Es un sistema miserable. ¿O quién obligaría a alguien a depender de una caja clara? A someterlo por el estómago. Cuando, como siempre, deberíamos comprar el abasto en la bodega. Lo hicieron mis padres, mis abuelos, todos. Recuerdo bien, joven, hacer mandado. Eso ya no existe. Hay cientos de protestas por alimento. ¿Ustedes creen que alguien protesta por comida por gusto? Porque le gusta llevar sol, gas. Lo hacen por profunda necesidad. Y eso configura un sistema miserable. Han llevado a las instituciones y a sus funcionarios incluso a tener que coquetear, en muchos casos con la corrupción. Porque obviamente el salario hoy no aguanta. ¿Quién aguanta la hiperinflación? ¿Quién aguanta cuando se come el salario? Hiperinflación que no han podido superar, ni lo harán, ni lo pueden hacer, por más planes que intenten implementar. No se puede cuando no hay confianza, cuando no tienen ningún tipo de confianza. Este sistema entonces favorece a 5, 4, 7 envilecidos que no sé, pero parecieran que algunos incluso disfrutaran de empobrecer, de destruir la República. Un país que también mucho tiempo ofreció oportunidades para todos. Nosotros somos muestra de esto. Muchos de los que nos ven son muestra de esto. Este mismo país ofreció oportunidades a ellos, a educadores de Barinas, a criar a sus hijos, a convertirlos en profesionales, en cadetes. Un país que nos dio oportunidades. Y lo hablo desde la experiencia, por cierto.
Para nadie es un secreto que vengo de La Guaira. Dios lo bendiga. Fue lo que confió en el cambio. Que confía en el cambio. Para nadie es un secreto que venimos de un hogar humilde, pero muy lleno de amor, eso sí. No de resentimiento, de amor, de mucho amor. Yo soy un sobreviviente, no una víctima. Yo sobreviví a la tragedia de Vargas y como millones, también sé lo que es el hambre. Y como millones, sé que es el desespero de no poder comprar medicina para tu familia. Hacer largas olas de espera, pagar un carrito. Y si cuando se caía el viaducto, era el triple. Pero hoy no fue que se cayó el viaducto, pues es que no hay carritos. Pero no puedo ocultar, como se lo dije, que viví y crecí en una Venezuela de oportunidades. También sentí la alegría que da superar la dificultad. Cuando me dejé bañar sin todo. Y bueno, superamos parte de la pobreza, sin duda. Platico de arroz, caraota y muchas veces carne mechada. Rendía para varios días, ¿no? Porque el día siguiente era arepa con caraota y así íbamos. Pero era una sensación de alegría que me brindó este país, nuestro país, el país de todos, de ellos. Cuando mejores formas de transporte me llevaron el metro, en donde fui en toda mi universidad, tuve la fortuna de poder utilizar ese sistema que hoy ustedes lo han visto. Hoy esa alegría se fue. Regresamos a bañarnos con todo. Todo es terrible. Pero lo hacemos, porque creemos en esto. Hoy cocinamos con leña lo poquito que se consigue. ¿Cómo es allá en Cumaná? Bueno, pudimos comprar la moto o el carro y ya tenemos para poner repuesto. Esta Venezuela, hoy, de lo que llamaron socialismo del siglo XXI, ya no hablamos de superar la pobreza. Ya no estamos hablando de superar la pobreza, de superar la miseria a la que han retrocedido a todo venezolano que lucha por sobrevivir. Y eso, como les decía, no es justo en esta tierra de gracia. No lo es. Humillaciones a tener que trasladarnos en transporte de carga o como le llamamos perreras. ¿Cuántos accidentes no han habido? Y en Lagunilla, por ejemplo, se mató una gente hace unos meses. Por decir alguno. La angustia de tener que creer o necesitar preservar la salud de las enfermedades como nuestros enfermos renales, o pacientes cardíacos, o de VIH. Algo que es peor todavía. Niños que se debaten entre ir a estudiar o trabajar. Como en la Venezuela de los años 20, por cierto. La Venezuela rural, el dilema de la Venezuela rural. Así pasa en La Guaira. De los carajitos caleteando agua por Montesano. Eso está pasando hoy aquí en Venezuela. Y algo que desgarra. Ver destruidas oportunidades en la tierra de las oportunidades. Ahora hemos visto miles, millones de venezolanos caminando por Sudamérica. Eso parte del alma. Paradójicamente están haciendo la ruta de los Andes, la de nuestros libertadores, buscando libertad, la que perdieron en el país que se la dio al continente hace 2 siglos. Destruyeron las oportunidades. Y esta tragedia no fue un fenómeno natural como el que sufrimos en Vargas. No fue un deslave. El deslave fue de corrupción.
El deslave fue haber saqueado una y otra vez los recursos del Estado. Óigase bien, una y otra vez. No fue que se robaron la renta, es que hipotecaron PDVSA para también robarse la plata de PDVSA. Pero no se paran ahí. Pasaron la producción de 3 millones a 1 millón y ahora van por el arco minero. Ahora van por los recursos minerales. Sin detenerse siquiera a pensar en la masacre que están haciendo nuestros indígenas, a nuestra gente, entregando sin escrúpulos territorios, soberanía, a grupos irregulares que han cruzado la frontera, dejando sin duda, en vergüenza, al ejército de Miranda, de Páez, de Bolívar, que han visto mancillada su tierra, la tierra de nuestros ancestros. Pero es más grave, como envenenan las aguas. Hemos denunciado mucho desde este hemiciclo esto. Porque no solamente se burlan de nuestros ancestros, de nuestros indígenas, destruyen la tierra que queremos heredar a nuestros hijos, a Miranda Eugenia, a los hijos de toda nuestra gente, a nuestro futuro. Este drama, este 2019, este sacrificio que muchos han hecho, que hemos hecho, nos hacen preguntas. Nos las impone la gente y la fuerza de la realidad. La cachetada que hoy se convirtió en la realidad. ¿Es posible salir de esto? ¿O no se le preguntan a todos? A todos nos lo preguntan. Porque saben que ustedes han sacrificado mucho. La sociedad civil, los luchadores, los gremios, los sindicatos. ¿Es posible salir de esto? Ya no es demasiado tarde. Y para responder, hay varios elementos. Pero el primero es la voluntad. Primero es la voluntad innegable del ser humano para crecer, superarse, aspirar. Además, quiero recordar a todos que tenemos inscrito en nuestro ADN la libertad. Vamos hacia un rumbo histórico. Vamos en la búsqueda, sin duda, de la mejor Venezuela. Y esto, hermanos, diputados, pueblo de Venezuela, doctores, hermanos, esto no es falso optimismo. Sé que muchos de los presentes y los que nos están escuchando, afortunadamente, por la presencia de los medios de comunicación, nos lo hemos preguntado. Somos seres humanos, ¿vale la pena? Nos cuestionamos si todo el sacrificio de tantos vale la pena. Nos cuestionamos si el sacrificio de nuestros estudiantes, jóvenes, ha valido la pena. Hermanos venezolanos, si hoy nos detenemos, si hoy no seguimos, no habrá valido la pena. Pero si por el contrario nos encumbramos, nos levantamos y seguimos hasta la libertad, lo habrá valido todo. Habrá valido cada sacrificio. Y claro la pena que vale luchar, claro que vale. Porque estoy seguro que los miles de funcionarios armados, policiales, militares, prefieren vivir de su sueldo, de su trabajo, de su esfuerzo, de las ganas de superarse, de heredarle a su familia, que tener que perseguir, amedrentarlos. Hoy la relación del Estado con el ciudadano es de miedo, es de terror o de subsidio, pero para que dependan. No hay una relación de Estado-ciudadano que es la que quiere ser funcionario, de respeto, de armonía, de prosperidad, de paz, de entendimiento. Yo estoy seguro que, claro, que cada funcionario, además público, por ejemplo, prefiere vivir de su trabajo, que cada miembro de un ministerio, de la Fiscalía, de la Defensoría del Derecho del Pueblo, prefiere vivir de su sueldo, que han destruido, como ya dijimos. Mucho más que tener
buscar cómo resolverse, ¿o no? Y claro que vale la pena, ¿vale? Porque el venezolano sigue protestando en las calles todos los días. El venezolano sigue exigiendo sus derechos, sus reivindicaciones sociales, laborales, todos los días, como hicieron las enfermeras, los obreros, los trabajadores, o simplemente en cualquier comunidad. Esas protestas probablemente se trasladaron de las grandes autopistas, de las grandes avenidas, donde hemos estado durante mucho tiempo y seguiremos estando, por cierto, en primera persona. Toda esa generación de la que hablamos, que somos todos, como hemos sufrido de este sistema. Siguen habiendo protestas, porque no hay gas, porque no llegó la luz, porque no hay transporte, me mataron al taxista vecino de la esquina. Y por favor no digamos más que esas protestas no son profundamente políticas. Claro que son profundamente políticas esas protestas. O es que no nos jactamos de decir que tenemos grandes recursos minerales y energéticos. Hectáreas y hectáreas de tierras cultivables, agua, reservas hídricas. Claro que son protestas políticas porque son ante el fracaso de un modelo político que se generan esas protestas. Y le decimos a esos ciudadanos que los vamos a acompañar, que vamos a estar a su lado en cada protesta, en cada esquina, que vamos a convocar también a reivindicar cada derecho de cada venezolano que hoy lo siente vulnerado. Ese es nuestro rol, ese es nuestro deber en este momento. Y por cierto, no solamente hemos protestado. En 23 congresos regionales nos reunimos hace muy poco, sociedad civil organizada, ONGs, universidades, sindicatos, trabajadores, esa unión amplia, grande que necesitamos. El chavismo también se reunió en esos espacios para generar un elemento muy importante y el cual respaldamos: un plan país. Un plan país que nos dice, junto a la lucha, junto a la protesta, que claro que vale la pena luchar, que sabemos cómo salir de la miseria, que tenemos un plan para atender la emergencia humanitaria. Así que, hermanos, mientras haya un ciudadano, un diputado que se niegue a rendirse, que se niegue a vivir de esta manera, sin duda vale la pena la lucha. Y vale la pena además, porque en las peores circunstancias, las que he venido narrando, viviendo, hemos sufrido, el pueblo de Venezuela no cayó en el chantaje. No cayó. El 20 de mayo no participaron en esas falsas elecciones que además hoy nos traen a esta situación inédita. El pueblo lo ha dado todo. Yo sé que, hermanos, ustedes lo han dado todo y lo van a dar todo. Y definitivamente, claro que va a lucha y que lo vamos a lograr, sin duda alguna. Y a ese pueblo que lo ha dado todo, le dirijo hoy estas palabras en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, para plantear un camino, para plantear una ruta, para implementar y poder impulsar desde este Parlamento. El origen de nuestra crisis es político. O no tenemos recursos, o no los saquearon. El origen de nuestra crisis es profundamente político y solo podrá solucionarse con el restablecimiento pleno de los derechos
del orden constitucional, que nuestro pueblo pueda elegir libremente, justa, de manera transparente, ante la ruptura de ese orden constitucional, ante los bloqueos de una y otra vez, un gobierno, un régimen que bloquea la solución política, que bloquea la solución electoral. La solución pasa por un camino muy claro: que cese la usurpación que se dará luego del 10 de enero. Como lo decía María Albert, convocar, crear, generar las condiciones para un gobierno de transición que, con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional, de las Fuerzas Armadas, logremos definitivamente elecciones libres y generar la atención a la ayuda humanitaria. En ese sentido, hermano, es muy importante precisar unos elementos de cara al 10 de enero. Es muy importante. Han habido muchos comentarios, han habido interpretaciones incluso de nuestra Carta Magna, por lo complejo de la situación, por lo inédito. Y nuestro rol será entonces el de llevar la palabra, el mensaje, para que se traduzca en acción transformadora. No expectativas que no estemos a la altura, no. Acciones y mensajes que podamos cumplir para generar ese cambio, esa transición, esas elecciones. A partir del 10 de enero nos enfrentamos entonces a la ruptura del orden constitucional. Y la presidencia no se encuentra vacante. Se encuentra siendo usurpada. Y eso debe quedar muy claro. Estamos en dictadura y debemos actuar ante esa dura realidad. A veces es difícil asumirlo, pero debe quedar claro que estamos hoy en una dictadura en Venezuela. Y no depende solamente de este Parlamento promulgar una ley, nombrar a alguien. No depende, no es cierto. Depende de todos los venezolanos. Depende de las Fuerzas Armadas, de la base política del gobierno. Depende de todos poder ejecutar el mandato, nuestros derechos, nuestras exigencias. Eso es muy importante. Dicho en otras palabras, debemos lograr que las decisiones que tome esta Asamblea Nacional cuenten con expresiones simultáneas de ejercicio del poder, de la mayoría, del pueblo, de la comunidad internacional, de la base que hoy todavía pocos sostienen a ese modelo, y de la comunidad internacional. Y ahí debemos hacer un merecido paréntesis. Ayer el Grupo de Lima, y por supuesto otras instancias, han respondido al llamado que hemos hecho. Eso tampoco derivó de nada. Fue producto de su trabajo. Fue producto del trabajo dentro y fuera del país, de las exigencias que se hicieron como pueblo, como parlamento. Eso es una victoria para todos los que han luchado. Eso es una victoria para todos los que han denunciado lo que está pasando. Aquí está la comunidad internacional reconociendo a este Parlamento. Ya les hemos agradecido varias veces más. Vaya de nuevo nuestro agradecimiento, el respeto por la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y por cierto, agradecemos a los presentes y a los que quisiéramos que estén aquí. A Rusia, China. Aquí hay un Parlamento que sí cumple acuerdos, que sí respeta la ley. No como otros que no protegen. No como otros que no garantizan nada a nadie. Aquí está este Parlamento, en la Casa de las Leyes, que sí quiere proteger
a todos. Así, hermanos, es parte de mi compromiso, de nuestro compromiso con Venezuela. Ejercer la presidencia nacional, la presidencia de esta Asamblea Nacional, como un órgano de articulación, como un órgano, un espacio de encuentro, de unificación de todos los sectores, de todas las fuerzas democráticas del país, dentro y fuera. Ya está muy claro lo que podemos generar en unificación. Ahora, unificación de todos. Partidos, por supuesto, que aquí estamos y hemos dado cara y cumplimos nuestra palabra y cumplimos nuestros acuerdos. También de los líderes, de todos los líderes. Hoy le hace un llamado esta Asamblea Nacional a articular, a unificar, a construir, a criticar, sí, de manera constructiva, a sumar esfuerzos a todo lo que somos necesarios y somos y necesitamos estar entonces del lado del pueblo de Venezuela. Fuera, adentro, ciudadanos, militares. Asumo este compromiso además del riesgo. Lo asumimos consciente de la tarea que nos toca labrar. Y que el éxito no es de una persona. Haga lo que de eso va a depender que logremos que quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros. Proponemos reafirmar legitimidad por no haber hablado el 20 de mayo. Del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Que en consecuencia, esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo, en donde deba y tenga que hacerlo. Crean un órgano de articulación, que retomemos el proceso de renovación y designación de poderes usurpados, legítimos ante instancias que puedan impulsar cooperación humanitaria y, por supuesto, la restitución del orden constitucional. Autorizar la ayuda humanitaria. Finalmente, autorizar la ayuda humanitaria y comunicarnos directamente con los países que han estado dispuestos a ayudar, a colaborar con el pueblo de Venezuela. No es cierto que son los bloqueos. No es cierto, es que no quieren que ingrese. Porque ese es su negocio hoy. El saqueo, el sobreprecio en alimentos. China. Debemos autorizar la ayuda humanitaria. Debemos atender al pueblo de Venezuela que hoy está necesitado. Es suficientemente claro que Maduro es un dictador y como tal no se va a dar cuenta mañana de manera alegre que vamos mal. No va a ser una concesión graciosa a toda la exigencia y necesidad y clamor de un pueblo. Debe ser producto de la acción legislativa, del ejercicio de la mayoría, del ejercicio del derecho a protestar constitucionalmente, que tampoco nos chupamos el dedo. Sabemos que no es el único elemento necesario. Debe ser complementado con todo lo necesario para aproximar una solución política a la crisis que vive Venezuela. Lo que no nos puede negar a este Parlamento, a los que representan la ley, la República, que ejerzamos esa mayoría, el mandato que nos dio el pueblo de Venezuela.
que acompañemos en todo momento la necesidad de nuestra gente. Al pueblo le decimos, a ustedes, hermanos, de La Guaira, también de Mérida, de Carúpano, donde también vivió mi familia, en Machique, Zulia, San Carlos, Trujillo, Valera, Falcón, Aragua, mi diputada, claro que sí, Miranda, y me metí en un rollo, ¿no? A toda Venezuela, a todos los venezolanos. Asumimos este compromiso, nuestro compromiso, su voto de confianza. Pero necesitamos de su respaldo. Necesitamos de nuevo de su confianza. Que nos acompañen en la lucha por la libertad. Ustedes nos han visto poniendo el pecho una y otra vez, yendo adelante en las marchas, protestando, ejerciendo la legislación con las uñas además. Ustedes lo saben, ninguno de estos diputados cobra. Como no lo hacen ustedes tampoco, pueblo de Venezuela, que se esfuma con la hiperinflación. No es distinto a lo que todos vivimos, pero aquí estamos. Necesitamos de su respaldo para recuperar esa movilización, esa protesta de cada caserío o calle que sea reivindicada, que sea lograda, no solamente mitigada porque llegó el agua un día, no, solucionada, que abramos el grifo y salga agua, que prendamos la cocina y podemos cocinar, que salgamos con un sistema de transporte eficiente. Lo hemos hecho, lo hemos vivido. Claro que vale, claro que podemos. Entonces este llamado a la lucha es a todos los ciudadanos que sientan que esta miseria no es la única forma de vivir. A los militares que también son ciudadanos y padecen los mismos problemas, los mismos. Sus sueldos no dan para vivir, y quienes también padecen de la crisis de salud o han enterrado a sus hermanos militares por el hampa, la inseguridad, o peor, porque irregulares ingresaron a nuestra frontera. Hoy, 5 de enero de 2019, sabemos que ustedes, militares patriotas, venezolanos, ciudadanos, aspiran lo mismo que todos: libertad, progreso, prosperidad, paz, ¿o no? Yo lo sé. Y hablo a los militares porque me siento cercano. Muy cercano. Yo entré al Ministerio de la Defensa hace muchos años, a la Escuela de Estado Mayor. Entré a la mano de un capitán de navío. Lástima, no hay mi sargento Guaidó. Pero entré a la mano de un capitán de navío. Y sentí, percibí el respeto, el honor, lo que duele la soberanía, el respeto por nuestros padres de la patria, las largas horas y ausencias. Yo sentí eso. Tranquilo, gente del G2 cubano, contrainteligencia, el capitán de navío era mi abuelo. Que hoy está en situación de retiro, pero también probablemente revolcándose en su tumba. Cuando ve al ministro de la Defensa haciendo loas a alguien que él ayudó a combatir y a expulsar. O peor, le va a dar asco que le pida por favor a irregulares como el ELN que abandonen nuestro cielo patrio, nuestra tierra, la de nuestros ancestros. Como decía mi abuelo,
Es a plomo que hay que sacarlos del territorio nacional. Hacer respetar la patria de Bolívar, de Miranda, de Páez. No pisotear el uniforme del ejército libertador de este continente. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva de la soberanía popular. Y luego, el 10 de enero, la cadena de mando está rota o usurpada en el peor de los casos. Siguen las palabras vigentes de Rómulo Betancourt. Cuando Venezuela necesitó libertadores, los parió. Los parió en esta tierra. No nos importó. Este, hermanos, es nuestro llamado al pueblo de Venezuela, a los soldados, a la comunidad internacional, a los ciudadanos, a cada diputado que han echado el resto por este país, cada líder político, sindical, dirigente, que lucha y sigue luchando por sus reivindicaciones, a cada familia que sueña con el regreso de su gente. Este es el llamado que le hacemos hoy al pueblo de Venezuela. Este es nuestro camino a la libertad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esta es tierra de gracia. Y la línea de la pobreza se desdibujó en Venezuela. Hoy todos queremos superarla. Nos intentaron dividir entre pobres y ricos. Pero hoy todos vamos a ser bienaventurados en esta tierra de gracia que es Venezuela. Usted, mujer venezolana, no vino a este país, nació en esta tierra, parió en esta tierra para ver a su hijo caminando por la frontera. Usted no nació en esta tierra de gracia para hacer colas por una caja de comida. Usted no nació en la tierra de Bolívar, de nuestros indígenas, de Huequepuro, de todos, para morir en una perrera. Usted parió y ve a sus hijos crecer para ser feliz en su patria, para que todos seamos felices con el regreso y el reencuentro familiar, para que todos sentamos la felicidad de ver a un hijo graduarse, para que todos sentamos la felicidad y el orgullo de decir: yo crecí, nací en Venezuela y voy a echar el resto por este país. Y hermanos, queridos hermanos, diputados, colegas parlamentarios, no tengan duda de que lo vamos a lograr. Y si había quedado duda, y para concluir, durante este discurso, Nicolás, el día de este Parlamento no te va a juramentar. Buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Que Dios bendiga a esta patria, que Dios bendiga a Venezuela y tengan la certeza de que lo vamos a lograr. Bien, era el discurso del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien el día de hoy asume como presidente de la Asamblea Nacional. Parte importante de su discurso, rescatar pues que el próximo 10 de enero ocurre una usurpación del poder luego de que asume Nicolás Maduro. Él recalcaba también la ilegitimidad de Nicolás Maduro a partir de esta fecha y que la Asamblea Nacional debe hacer todo lo que esté en su poder para poder restaurar el Estado democrático en el país. Importante también que indicaba que no hay una vacante, sino que hay una usurpación. Nosotros vamos a intentar conversar con él para saber, pues, y que explique un poco mejor, porque lo que había